nombre es Miguel Dávila. Mi vida antes de llegar a la iglesia, yo viví una vida de drogadicción. Incluso pues, estuve vendiendo droga, robando también con pistola. Pues fue una vida muy triste, ¿no? Muy triste porque incluso tengo mi brazo balaceado en mi pierna y gracias a Dios no me dieron en la cabeza porque uno de esos balazos iba a la cabeza, porque el carro fueron 3 impactos de bala. El otro fue directo a la cabeza, pero realmente no lo recibí por algo, ¿verdad? Pero fue una vida muy triste, muy triste. Ahorita no estuviera yo creo aquí contando este testimonio, ¿verdad? Esta era mi vida antes de recibir el Espíritu Santo. El peor sufrimiento fue cuando caí al hospital. Duré una semana fuerte porque me estuvieron poniendo mucha sangre, porque tiré demasiada sangre. Y ahí me di cuenta que los amigos, entre comillas, no eran amigos, todos me abandonaron. Y la policía pues va a investigarte qué fue lo que pasó y todo eso. Y fue un sufrimiento porque de ahí me empezó a dar como una soledad, una tristeza tremendo en mi corazón, ¿no? En el alma. Eso fue uno de los sufrimientos más que pasé en ese momento. Todavía no dejé la droga cuando salí de ahí, no dejé la droga, seguí igual y realmente pues seguía sufriendo. Mi corazón, mi alma estaba vacía, por eso sentía yo un vacío en mi corazón, ¿verdad? Llegué a la iglesia por medio de la televisión. Estuve oyendo una predicación de un obispo y me gustó el mensaje que estaba hablando él y estaba hablando parte como de mi vida y ahí yo me di cuenta, oye, pues cómo sabe este hombre lo que yo estoy mirando, como que si ya lo conociéramos, pero estamos en televisión, yo ni lo conozco ni él me conoce. Y de ahí yo empecé a mirar la televisión. No iba todavía hasta que llegó un momento que me decidí, fui. Cuando escuché del Espíritu Santo, yo dije, bueno, si ellos están diciendo que el Espíritu Santo te da todo, y dije, bueno, pues yo quiero recibirlo. Y porque oí hablar que ellos dicen, ¿verdad? Tú puedes recibir bienes, cosas materiales, puedes recibir familia y todo eso, pero eso no te va a llenar todo. Lo que te va a llenar es el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando dije, pues es verdad, si el Espíritu Santo es todo, es todo. Y fue cuando yo realmente, yo dije, yo quiero a Dios dentro de mí. Y ahí empecé a buscar, que llegó un momento que ese día, no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo que ese día lloré bastante. Cuando alababa a Dios, me acuerdo, hasta los labios se me trababa y sentí, al terminar el servicio y todo esto, sentí con ganas de salir a la iglesia y hablar a todo el mundo de Jesús, ganar almas principalmente. Mi vida está transformada en todos los aspectos, como te dije anteriormente, económicamente, gracias a Dios estoy bien, matrimonio, mis 2 hijos, gracias a Dios, mi parejita de mis hijos, pero lo más importante es Dios, porque no hay precio, no hay cómo decir que realmente uno dice, bueno, yo tengo todo, pero si no tienes a Dios no tienes nada.